Acordate de apagar, porque Sí, no queda grabando la interno. semana pasada me olvidé y quedó grabando. Ah, bueno, genial. Yo me muteo. Ahí me contestó Ana María Montes, que los compañeros ya le dijeron. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, buenas noches a todos. Una vez más me tienen acá dando otra clase em, que me tocó dar. Es un poquito también, como digo, compleja, pero bueno, es bastante útil para la formación inicial y para los que ya estén viendo tomografía y o resonancia es mucho más útil porque va a empezar a ver por ahí cosas que uno normalmente no analiza y uno desde el punto de vista médico está como pensando siempre que el abdomen es uno solo y que lo que va desde el diafragma a la pelvis, digamos, es una gran cavidad y bueno, no es así. Embriológicamente está todo diseñado para tener múltiples compartimientos a fin de, se entiende que es con fines, digamos, protectivos, para evitar diseminar como digo, o una afección o una infección o lo que fuere de un lugar a otro y bueno, de esta manera eh, podemos empezar a apreciarlo en tomografía mirando un poquito más fino, ¿sí? A mí me parece que Salomón levantó la mano, ¿puede ser? ¿Hay alguna pregunta antes de No, empezar? perdón, fue un error. No, no, estoy bien, gracias. Buenísimo. Igual lo que quieran preguntar, vamos preguntando, si no dejamos para el final, como prefieran ustedes. Bueno, empecemos un poco. eh, Entendemos que el abdomen está repleto de cavidades, diferentes cavidades, y sabemos que tiene órganos, los órganos que vemos en la tomografía, en la ecografía, está lleno de estructuras, tanto vasculares, mesentéricas, órganos, eh, ¿cómo se llama? Estructuras con aire adentro, estructuras con líquido adentro, estructuras sólidas, estructuras huecas, de todo. Y de esta manera, bueno, podemos, a ver, esperen que voy a tratar de cerrar para que sea más grande. Ahí está. De esta manera, bueno, tenemos que ir reconociendo las diferentes estructuras, ¿sí? Lo principal que vamos a delimitar, digamos, la forma en la que vamos a lograr delimitar un poco el abdomen en toda su estructura es a través del peritoneo, ¿sí? El peritoneo, como nosotros lo conocemos, no es exactamente lo que nosotros conocemos, sino que es particularmente una membrana serosa, ¿sí? Es una membrana 100% serosa, muy cargada de vasos linfáticos, vascular, eh, es un saco, ¿bien? Un saco vacío y plegado que va a tapizar todo el abdomen, ¿sí? Y se refleja sobre las vísceras. De esta manera va a haber un peritoneo parietal, ¿bien? Y un peritoneo eh, visceral, ¿bien? El parietal va a recubrir a toda la pared, ¿bien? A toda la estructura externa del cuerpo y el visceral va a recubrir a la mayoría de los órganos. Eh, el peritoneo, lo que va a configurar dentro de sí es una cavidad peritoneal, ¿sí? Y esta cavidad peritoneal va a estar tanto cerrada, ¿sí? En varones y en las mujeres solo va a estar abierta a partir de los extremos laterales e inferiores en los cuales se van a descargar las trompas de falopio. Bien, ambas capas se encuentran en contacto todo el tiempo, tanto la capa parietal como la visceral se encuentran en contacto y están eh, siempre eh, secretando como pequeñas cantidades de líquido para lograr evitar esa fricción que puedan generar. Bien, después existen dentro del peritoneo repliegues peritoneales que tienen una disposición particular sobre cada una de las vísceras y se refleja sobre estas dejando como dependencias o recesos que varían de acuerdo
a la dirección. Y después va a contar con lo que se llama un epiplón, que es el repliegue mayor del peritoneo que se extiende desde un determinado órgano intraabdominal a otro, a otro mismo, y llevando en su interior estructuras nobles, se refiere más que nada a vasos, etc. ¿Ustedes ahora ven el puntero? Sí, señor. Sí, doctor. Perfecto, bueno. Entonces, el peritoneo es todo, ¿bien? Existe un peritoneo parietal y uno visceral, en el cual el visceral recubre los vasos, recubre las estructuras, ¿sí? Y el peritoneo visceral está unido a través de un mesenterio, en el cual tiene una raíz de mesenterio que está como adosada o o pegada a la pared posterior de la cavidad, ¿sí? Vamos a contar con un aumento mayor, ¿sí? En el cual es un repliegue peritoneal que se extiende por encima de todas las asas intestinales, llamado aumento delantal, o delantal epiploico, y un aumento menor, que es un aumento, es otro tipo de repliegue en el que va a formar una cavidad posterior separada supuestamente de la cavidad peritoneal. Bien. ¿Qué funciones tiene este peritoneo? Secretar pequeñas cantidades de líquido, ya lo dijimos, lubricación, es estéril, más o menos el líquido que entre secreción y reabsorción son entre 100 mililitros, ¿sí? Tiene una continua producción, circulación y reabsorción, va a tener una circulación que después vamos a hablar. La dirección del circuito está determinada por los movimientos tanto diafragmáticos e intestinales y tiene que llevar una dirección ascendente por las goteras parietocólicas hasta los espacios subfrénicos, que es donde se va a reabsorber mayormente. ¿Sí? Secreción más caudal, ascendente a través de las goteras parietocólicas y reabsorción a nivel subfrénica. Suelen pasar desapercibidos en las pruebas de imagen todo lo que son tanto el peritoneo en sí como las fascias, bien, más allá de todo lo que nosotros podamos llegar a ver, se empiezan a identificar cuando tienen algún grado de patología o aumenta la cantidad de líquido o o empieza a aparecer gas. ¿Sí? Bueno, este es el mismo gráfico que para entender todo el peritoneo es bastante útil, ¿sí? Nosotros tenemos un mesenterio en verde que une el intestino delgado y grueso a la pared abdominal posterior. Esto comunica el peritoneo con lo que va a ser la cara, digamos, anterior del retroperitoneo, ¿sí? Ligamentos dentro del abdomen, aunque parezca mentira, los hay, unas que son estructuras intraabdominales entre sí que reciben el nombre de estructuras que conectan. Por ejemplo, el gastrocólico entre el estómago y el colon, etc. Estos no llevan, son puramente fijadores, no llevan estructuras vasculares. Y el aumento, que es un mesenterio puntualmente especializado que se conecta a la pared abdominal posterior, ¿sí? Y se forma como continuación de ligamentos peritoneales que nacen, en este caso, del estómago, ¿sí? Entonces va a existir un aumento mayor, como dijimos, y un aumento menor que lo vamos a ir viendo, ¿sí? Ahí estoy. En todas estas estructuras que vemos se van formando diferentes espacios. ¿En base a qué? En base a las divisiones que después vamos a ver un poco, pero que puede haber dentro de los mesentéricos, ¿sí? Los llamados supra e inframesocólicos. Respecto del el meso en particular es una estructura que une, en este caso, el colon transverso a la pared posterior del abdomen, ¿sí? Al reto peritoneo. Y esto va a delimitar un compartimento supramesocólico e inframesocólico, depende si está por arriba o por abajo del mismo, donde se van a formar diferentes espacios peritoneales, los cuales habitualmente es difícil distinguirlos, pero dentro de todo, de los más conocidos son las goteras parietocólicas que tienen mucho que ver con la patología más frecuente. Respecto
de cada uno de los espacios peritoneales nos va a hablar un poco de qué patología o qué órgano pueda llegar a estar afectado principalmente. Bueno, este peritoneo configura una cavidad peritoneal, ¿sí? La cavidad peritoneal, que es una cavidad virtual, digamos, es una cavidad en donde es una cavidad que justamente es un espacio delimitado por el peritoneo parietal y que recubre toda la pared abdominal interna, ¿bien? Los órganos viscerales se colocan en este espacio, ¿sí? Y están revestidos por el peritoneo visceral. Entonces, entre el peritoneo visceral y el parietal nos vamos a encontrar esta cavidad. Entre el peritoneo parietal y visceral no hay órganos, debería haber solamente líquido seroso, ¿sí? Los límites de la cavidad peritoneal, más o menos, son evidenciables, digamos, en cualquier estudio de tomografía. Anteriormente van a estar los músculos abdominales, posterior, vértebras y costillas, aorta y vena cava, riñones, glándulas suprarrenales, superior, diafragma e inferior, el suelo pélvico, ¿bien? O sea, como grandes límites sin ponerme demasiado anatómico para que no se me duerman hasta ahora. Perdón, esto ya lo decía en el anterior. Entonces, la cavidad peritoneal está dividida en varios compartimentos diferentes, por lo que dijimos, y van a estar divididas en sí por los mismos epiplones y por el mesocolon. Bien, los dos compartimentos más grandes que tiene el peritoneo, ¿sí? En la cavidad peritoneal, es el saco mayor y el saco menor. Ahora vamos a ver una foto porque si no por ahí puede ser difícil de imaginar. El saco mayor va a ser la parte anterior, más anterior de la cavidad, que se va a dividir, como dijimos, en el compartimento supramesocólico, ¿sí? Que va a estar estómago, hígado, vaso, y el compartimento inframesocólico, que se van a encontrar por debajo del mesocolon. Bien, entonces esto va a ser intestino delgado, colon ascendente, colon descendente. Y además del saco menor, el saco mayor, tenemos el saco menor, ¿sí? El saco menor, que también se conoce como bolsa epiploica o la transcavidad de los epiplones, ¿bien? Originalmente, desde el punto de vista quirúrgico, era donde se llegaba a partir, una vez que el cirujano abría el abdomen y se levantaba el epiplón mayor, ¿sí? Que era como un delantal que estaba sobre todas las asas intestinales. Entonces, una vez que se corrían las asas intestinales y se corrían el epiplón mayor, se llegaba a una especie de saco menor de bolsa epiploica o la trascavidad que está después, a posterior a los epiplones, ¿sí? Los márgenes anatómicos en este caso va a ser el anterior epiplón y estómago, y posterior todo lo que es lo que frenta al retroperitoneo, ¿no? Páncreas, riñones, bien, el vaso, bien, todo ¿cómo se llama? Lo que nos va a dar los límites tanto posteriores como laterales del mismo peritoneo. Miren este gráfico esquemático en sagital de un paciente, en este caso mujer. Vemos el cuello uterino aquí, ¿sí? En donde se visualiza el peritoneo visceral, que es el peritoneo que recubre las asas, esto es la cámara gástrica, esquemáticamente esto es la cámara gástrica, sería un corte sagital de duodeno, y esto un corte sagital de asa de intestino delgado, ¿no? Entonces, el peritoneo visceral va a recubrir toda la estructura, ¿sí? Este repliegue solitario que se encuentra aquí sin recubrir nada, es lo que llamamos el delantal de los epiplones, que va a estar por encima tanto del duodeno como del intestino delgado, ¿bien? Entonces, el peritoneo visceral va a recubrir de esta manera, ¿bien? Y el peritoneo parietal va a recubrir la cara o la parte externa de toda la cavidad abdominal. Todo lo que esté por fuera de esto, ¿sí?
es lo que vamos a llamar nosotros retroperitoneo. No porque el retroperitoneo sea la particular cavidad, sino que fue llamado retroperitoneo en base a que estaba por detrás del peritoneo, ¿sí? Por detrás de la cavidad peritoneal. Como verán, esto no es un error de gráfico, ¿sí? Esto es un tema muy importante que tenemos que acordarnos de que nosotros en el hígado lo tenemos claramente recubierto por el peritoneo visceral. De hecho, nos encontramos en patologías con líquido perihepático, es bastante común, perihepático, líquido periesplénico, líquido en 4 cuadrantes. Pero hay un segmento del hígado que no está cubierto por el peritoneo ni visceral ni parietal, ¿sí? Este es el área desnuda hepática, que en particular es extraperitoneal, y si pueda existir algún tipo de compromiso en ese área, que, por ejemplo, una lesión traumática, lo que fuera, por ahí el líquido lo vamos a ver en el retroperitoneo y no en el peritoneo particular, ¿sí? En naranja, marrón, llámenlo como se vea, vamos a pintar, o en amarillo vamos a pintar, en realidad acá, ¿no? Vamos a pintar el saco mayor, ¿sí? El saco mayor, ¿bien? Y en celeste vamos a pintar el saco menor o la trascavidad de los epiplones, ¿sí? ¿Y qué es este pequeño foramen aquí? Es un lugar a través del cual el saco mayor se conecta con el saco menor, ¿bien? Entonces es ahí lo que se llama el foramen epiploico, hiato de Winslow o el ingreso a la transcavidad de los epiplones en celeste. Viendo un poco más, un gráfico un poquito más humano, vamos a ver cómo el peritoneo, la cavidad peritoneal, ¿sí? Desciende formando este delantal epiploico sobre las heces intestinales y la retrocavidad o la cavidad la transcavidad de epiplones se ve por detrás de los ligamentos gastroduodenal, gastroepiploico, eh, gastroesplénico, ¿sí? Y por detrás de la transcavidad de epiplones está el retroperitoneo, en el cual nos encontramos al páncreas, que no está circundado por ninguna estructura de peritoneo visceral, ni, por ejemplo, la aorta, ni la vena cava, que son estructuras que no están circundadas por peritoneo. Últimos segmentos del recto no están tampoco circundadas por ningún peritoneo. En este caso vamos a ver los cortes coronales. Fíjense cómo, bueno, un poco lo que decía, cuando el cirujano abre el abdomen, se va a ver primero la transcavidad de epiplones, ¿sí? Después, la transcavidad, no, perdón, el delantal epiploico, ¿sí? Que nace, digamos, como del estómago, ¿bien? Levantando el delantal epiploico van a aparecer las heces intestinales, intestino delgado, colon, ¿bien? Vamos a ver el aumento menor, ¿sí? El epiplón menor, a través del cual va a dar ingreso al saco menor, y al retirar las heces intestinales vamos a tener lo que se llama el mesenterio, que es lo que une las heces intestinales a la raíz, ¿sí? A la raíz del mesenterio. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, teniendo en cuenta que tenemos del hígado al estómago el mesenterio, el epiplón menor, digamos, ¿sí? Hepatogástrico, y el epiplón mayor vamos a tenerlo aquí como delantal de epiplones. En este caso vamos a ver el foramen a través del cual se ingresa a la transcavidad de epiplones a través del epiplón menor u aumento menor.
¿Alguien activó el micrófono? Ah, no, pensé que iba a preguntar a alguien algo. Em, bueno, la transcavidad de piplones, como dijimos, saco menor, la bolsa aumental, diferentes, a lo largo, lo están estudiando hace tantos años desde el punto de vista quirúrgico que le pusieron muchos nombres. ¿Sí? Es una cavidad también virtual situada detrás del estómago. No está completamente cerrada, sino que en su borde derecho superior se comunica con el foramen, con el saco mayor a través del foramen epiploico y hato de Winslow, como le quieran llamar. ¿Sí? Los límites de la cavidad ya los tenemos. La idea no es que se aprendan el nombre de los ligamentos, sino obviamente la parte de cada órgano sí, pero los ligamentos en tomografía los vamos a ver muy poco, a menos que tengan alguna patología en particular, porque no se inflaman de la manera que se inflaman los epiplones o las fascias, entonces los ligamentos tienen alguna dificultad para visualizar. Debido a su situación anatómica, el saco menor, la transcavidad se encuentra relativamente aislado del resto del peritoneo, ¿sí? Y afectado de forma aislada, y pensar que son las que se originan estas estructuras adyacentes al mismo, ¿sí? Por ejemplo, al estar en el caso de haber líquido en la transcavidad de piplones, tenemos que pensar que puede haber una alteración a nivel gástrico o duodenal, ¿bien? O una alteración a nivel pancreático. Viendo un poco los cortes axiales, ¿sí? En el que podemos ver una tomografía computada con y sin contraste. Fijémonos qué es lo que vemos. A ver, ¿algún alma caritativa que esté despierta? A ver si me puede decir qué es lo que estamos viendo. Hola Doc, buenas noches. Buenas, ¿quién es? Álvaro, Nombre y colegio. Álvaro Sierra. Ah, ¿cómo andas, Álvaro? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, Doc, bueno, en la imagen, vamos del lado derecho, bueno, lo que estamos viendo, bueno, se ve el páncreas, ahí se identifica por la vena esplénica, que, bueno, toma contraste, esta sería una tomografía con contraste endovenoso, pareciera en fase portal, por cómo se ven los vasos en el hígado, y se logra, digamos, observar a nivel justo de lo que se estaba hablando de la transcavidad, por delante del cuerpo, cola del páncreas y por detrás, digamos, en la pared posterior del estómago, se observa como una formación ahí que no podría, digamos, determinar, porque no estamos corriendo el estudio, si se trata por ahí de un conglomerado ganglionar o algo por el estilo, pero sí, digamos, sí se logra identificar que hay algo ahí, pareciera densidad de tejido blando, bueno, tocaría medirlo, y bueno, líquido libre perihepático, perisplénico, ascitis directamente lo describiría yo. Así, Y bueno, sí. no sé si estoy ahí en lo correcto, pero es lo que impresiona. Sí, está muy bien. Está muy bien. Yo lo que vemos acá es un hígado, fíjate, de superficie de corte, si bien homogénea, es irregular en sus bordes, ¿sí? No es el mismo hígado que de este lado, no es el Yo mismo estaba describiendo la paciente. imagen del lado derecho. Claro, sí, 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 Ah, yo te estoy explicando las dos ahora ah, ok, para ok, que... ok. La del lado derecho está perfecta, nada más para agregar. Y ahora lo que te digo es esto, este borde irregular en este paciente particular, que conlleva a dar a entender, digamos, que este paciente puede hacer una cirrosis, un paciente con cirrosis, por lo tanto tiene todo una citis, eh, que lo que hace la citis en realidad, para qué pongo la imagen es para ver la delimitación, ¿sí? De las estructuras y de los espacios. Fíjense cómo el líquido que envuelve a todo el hígado se mete en la transcavidad de piplones, ¿sí? Y en este caso se delimita hasta el espacio pararrenal y al espacio perivascular, que es retroperitoneal, entonces eso nos va a delimitar
el espacio peritoneal. Bien, entonces podemos decir que este líquido es peritoneal. Lo que vos mencionaste acá a la derecha es un paciente que tiene un hígado normal, digamos, en este corte, que refuerza muy bien y que muy bien dijiste lo que es la transcavidad de epiplones y epiplón mayor que dijimos que existe entre el estómago y el hígado, está ocupado por imágenes nodulares. ¿Sí? Estas imágenes nodulares que pueden ser secundarias asociadas a líquido libre perihepático, periesplénico, bien de cavidad peritoneal, ¿sí? Desplazando posteriormente al páncreas, porque fíjate, como vos dijiste, que está posterior y está en fase portal. Entonces esto iría más en relación a probablemente algún tipo de, como digo, carcinomatosis peritoneal, que la misma carcinomatosis dentro del peritoneo va a generarnos un aumento, ¿sí? de la filtración del líquido, y eso va a generar que además de todo no se absorba adecuadamente. Entonces va a haber un desbalance y un aumento del líquido intraperitoneal. Pero bueno, muy bueno tu aporte. Irrigación del peritoneo, no me quiero poner muy técnico ni muy anatómico, pero va a estar puntualmente irrigado por todos los vasos que transcurren a través de él, ¿sí? Arterias intercostales, epigástricas, lumbares, la arteria mesentérica superior, ¿bien? Bueno, los mesos que ya encontramos, como para dejarles algunas definiciones. Son repliegues del peritoneo que se extienden desde un órgano intraabdominal al peritoneo parietal, o sea, son órganos de fijación, ¿sí? Pero que transportan vasos. Mesenterio, bueno, ya dijimos. En sí, el mesogastrio es el que une el estómago con la pared abdominal. El mesoapéndice, ya por su nombre lo vamos a entender, y el mesocolon transverso es el que conecta el colon transverso a la pared abdominal posterior. La capa superior está adherida a todo lo que es epiplón mayor y la capa inferior cubre la cara inferior del páncreas, o sea que se adhiere a la pared posterior del peritoneo justo a la altura del páncreas, o sea, a la mitad, casi a la mitad del abdomen. Y a partir de ahí vamos a delimitar un supramesocólico e inframesocólico. Sorry que me ponga repetitivo con esas cosas, pero es útil a la hora de después entenderlo. Fascias. Las fascias son varias, la mayor parte no se ven, pero vamos a puntualmente traer una, que es la fascia retroduodenopancreática o fascia de Treitz. Las fascias se forman cuando tanto la hoja visceral y parietal durante el desarrollo embriológico se adosan, ¿sí? Y los órganos que previamente tenían un propio meso quedan fijados a la pared. Este órgano que pierde su meso durante la maduración del feto se denomina órgano retroperitoneal secundario o interperitoneal. ¿De qué manera? ¿Qué es lo importante de esto? Que la fascia del retroduodenal pancreático, fascia de Treitz, une la cara posterior de la cabeza del páncreas y la parte de la primera porción de segunda, tercera, cuarta de duodeno a la pared posterior. ¿Esto qué nos va a dar? Que a través de la fascia de Treitz va a empezar el ángulo de Treitz y a través del ángulo de Treitz va a empezar el intestino delgado, va a dejar de ser duodeno para pasar a ser yeyuno. El resto no le hace mucho la importancia anatómica del día a día porque no los vamos a ver. Los ligamentos, si bien los menciono, tengan en cuenta, no transportan vasos, son meramente de fijación. Cada una de las estructuras tiene su ligamento y solo los vamos a ver en caso de separación de un compartimiento y otro, ¿sí? No los vamos a evaluar puntualmente. Fíjense, como en esta diapositiva que saqué no es una diapositiva, de un gráfico que saqué de Ceram, habla muy bien de las diferentes, del compartimento en amarillo supramesocólico, el compartimento en verde y celeste inframesocólico. Aquí
el meso del intestino delgado, que generalmente es oblicuo, ¿sí? Y de derecha a izquierda, descendente. De izquierda a derecha, perdón, descendente. Y después los diferentes ligamentos. Lo único que después de ponerla me di cuenta que que el número 3 no es el ligamento gastrocólico, sino que es el ligamento falciforme, pero no sé por qué está puesto por 3. Pero digamos, eso no es lo importante es que se grafiquen internamente cómo el mesocolon va a delimitar el espacio supramesocólico e inframesocólico, y de esta manera vamos a ver cómo circula el líquido peritoneal en su síntesis y cómo se reabsorbe en la región más subfrénica, digamos, ¿no? Fondos de saco, bueno, ya todos los conocemos y a los que hacen ecografía, obviamente más. El fondo de saco de Douglas, también llamado fondo de saco recto uterino, solo existiría en mujeres. Es el punto más profundo de la cavidad peritoneal posterior, que está entre el útero y delante del recto. El fondo de saco útero-vesical va a estar en la misma situación, pero en el compartimiento medio, digamos, entre la vejiga y el útero. Y en el hombre, el fondo de saco que forma el peritoneo en la pelvis es único, y entre la vejiga y el recto se llama fondo de saco vésico-rectal. ¿Sí? No tiene dos compartimientos eh, medio y posterior, sino que es único. Bueno, estos son del mismo artículo o publicación de CERAM, es que grafican la posición anatómica de los ligamentos gastrohepáticos, que por suerte no los tenemos que estudiar, ni tampoco mucho su localización, porque lo que se ven son los vasos en sí. Los ligamentos que discurren al lado de los vasos no se ven, entonces se puede apreciar más o menos a dónde están, pero no debemos evaluarlos en sí en una tomografía. Pero de todos modos se los puse porque me pareció súper útil para el entender más o menos de qué manera. Por ejemplo, el aumento mayor, que va a abarcar toda la región anterior de la cavidad abdominal, de la cavidad peritoneal, que es de contenido graso, de densidad enteramente grasa. Fíjense cómo está acá circulado. Y fíjense en la imagen C, cómo este aumento mayor está aumentado de espesor y densificado, o sea que ya ha perdido completamente esa densidad grasa que tenía. Esto es probablemente generado por una patología probablemente secundaria. Algunos tipos de adenocarcinoma van a difundir a través de espacio linfático, y esos espacios linfáticos van a generar toda una nodularización del epiploma mayor, que en algún punto puede, o del aumento mayor, que en algún punto algunos han imaginado que se puede parecer a una torta y es llamado o mental cake o torta aumental, o bueno, por el tipo de signo, digamos. En este caso, bueno, lo mismo. Fíjense que por suerte todos los ligamentos están nombrados en base a las estructuras que unen: espleno renal, gastroesplénico. En este caso, por ejemplo, nos va a servir el ligamento esplenorenal conocerlo nomás, ya que en un paciente, en este corte axial con contraste, vamos a tener acá un refuerzo de la silueta pancreática con toda una colección retropancreática o adyacente a la región caudal pancreática, en donde la misma colección eh, va a estar delimitada, ¿sí? Y va a estar como acomodada por la estructura de los ligamentos esplenorrenales, ¿sí? Y además, ya que son de en sí el páncreas una de localización extraperitoneal, digamos retroperitoneal, también las estructuras van a estar separadas por cavidades, y en este caso está separada la celda renal de la celda pancreática. Generalmente no la vemos, pero cuando empieza a aparecer patología es ahí donde vemos
la división de las estructuras. Ligamento falciforme, uno de los más conocidos de fijación del hígado. En este caso, bueno, es el mismo esquema anterior, solo que con los diferentes compartimientos. Y acá un poco también en relación a los espacios, pero un poco más topográficamente de lo que es tomografía. Fíjense la ubicación del mesocolon, ¿sí? Que es de izquierda a derecha en forma descendente, y a partir de ahí tenemos el espacio supramesocólico e inframesocólico. Espacio subfrénico del lado derecho, espacio subfrénico del lado izquierdo y espacio periepático. Bien, fíjense cómo todo esto está delimitado en un paciente que tiene ascitis, ¿no? Donde empieza a aparecer ascitis es donde nos empezamos a dar cuenta de las estructuras y de los espacios y de los recesos y de todo. Mientras el abdomen parece una gran bolsa de grasa y una bolsa de asas intestinales que no podemos delimitar. Y bueno, cuando empezamos a ver patología que empezamos a apreciar la anatomía. Espacio subhepático con espacio de Morrison, ¿sí? Vemos aquí. Forma parte del peritoneo. El aumento menor, saco menor, epiplón menor, entre la curvatura menor gástrica y el hilio hepático, ¿sí? Como les dije, también al ser aumento tiene gran cantidad de vasos linfáticos, gran cantidad de venas. Es, como digo, un lugar donde se almacenan adenomegalias, donde existen metástasis. Siempre hay que mirarlos, siempre hay que sospecharlo. Cuando hay adenomegalias o cuando hay muchos ganglios en esta estructura, tenemos que buscar un poquito más de lo normal, ya que suele ser lugar de almacenamiento de patología. Fíjense acá, en colección en saco menor asociada a una pancreatitis, ¿sí? En vez de drenar al reto peritoneo, termina drenando a la transcavidad de epiplones, siempre en contacto la transcavidad de epiplones con la curvatura menor y mayor del estómago. Después, bueno, el espacio inframesocólico, en este caso estamos circundando nada más que la grasa, ¿sí? Del lado derecho, y el espacio inframesocólico del lado izquierdo. Si nos fijamos acá, en este caso, las goteras parietocólicas, tanto izquierda como derecha. Acuérdense que es lugar de asentamiento de líquido peritoneal, en donde asciende el líquido peritoneal y en donde a veces genera estasis ese líquido peritoneal, y donde genera estasis ese líquido peritoneal pueden aparecer las primeras lesiones asociadas a alguna patología de diseminación linfática o de diseminación peritoneal. Fíjense en este caso, a ver qué alma caritativa me puede describir esa tomografía, que es una tomografía nueva, pero hecha en un tomógrafo viejo. Pero se entiende más o menos. A ver, alguno. Doc. Álvaro, Sí, nuevamente. ¿quién es? El único que tiene acá valor, che. Bien, Doc, Dale, decime. tenemos una tomografía, una tomografía computada en un plano axial sin contraste, en donde vemos que hay, digamos, líquido libre a nivel perihepático, periesplénico, se ven aparecer las asas colónicas con digamos, un poco distendidas. No vamos a decir que están extremadamente dilatadas, pero sí están un poco distendidas. Y llama la atención también que el epiplón mayor
esto que está por delante del, digamos, detrás de la pared abdominal, se ve, digamos, como con un aumento en la densidad, por ahí se podría decir también por ahí como un aspecto levemente nodular. Exacto. La verdad es que no se ve, y bueno, podríamos decir o impresionarlo como una posible carcinomatosis. Generalmente este tipo de carcinomatosis, no sé si es hombre o es mujer, doc, pero yo pensaría por ahí en algo ovárico que tienden a hacer esto digamos, los tumores ováricos, justo en esa zona de hacer carcinomatosis, pero no sé, como no se ve todo el estudio, pero bueno, sí se ve, es como lo que se logra ver a simple vista, que el aumento, que es la parte anterior, tiene un Sí, aspecto perfecto. nodular y está un poco engrosado. Exacto. Este paciente en particular es varón, pero sí, todo lo que dijiste está bien. Ovario es una opción, ¿sí? Eh, el cáncer gástrico es una opción, el colon es una opción, bien. Fíjate cómo, Álvaro, fíjate cómo todo lo que es retroperitoneo está completamente conservado, ¿no? Fíjate cómo el peritoneo se delimita Ok. adecuadamente. Muy bien. Bueno, este es el mismo paciente, ¿sí? Solo que para mostrar un poquito más del compromiso, mostrar que el hígado está dentro de todo normal, pero era un paciente, si no recuerdo mal, de un cáncer gástrico. Después existen otras lesiones, no adenocarcinoma, que tienen posibilidad de propagar en el aumento, ¿sí? Con implantes. En este caso es el linfoma, algún tipo de linfoma intestinal, algún tipo de linfoma no asociado solamente a los ganglios retroperitoneales, en el que generan densificaciones focales, ¿sí? Sin evidenciar en sí un aumento, un aumental cake, digamos, una torta aumental. eh, Estaría más asociado a lo de a la patología de linfomatosis. ¿Sí? Bueno, ¿y quién se juega a ver que no sea Álvaro de nuevo? ¿Algún alma súper valiente y súper despierta que me dé un poco de bola hasta ahora? A Doctor, ver, buenas noches. Cuello. Sí, Doctor, buenas noches. Bueno, estamos hable. viendo Ah, una tomografía de ¿quién habla? abdomen. Miguel, Miguel, ¿cómo andas? ¿cómo va, doc? Buenas noches. Buenas noches. Doc, Vaya. una tomografía de abdomen un coronal donde está visualizado unos divertículos colónicos. Lo que más me llama la atención son los divertículos colónicos y a nivel de la pelvis hay una rarefacción de la grasa eh, pericolónica con unos divertículos como ensacabocados. A ver, lo que me llama la curiosidad es las burbujas que no sé si están dentro del mesenterio o el antimesenterio en este caso, o están rodeando al, al intestino, digamos en este caso grueso, más que todo en el sigmoide. Ujú. Miguel, ¿en qué año estás? Tercero, Bueno, vos estás en DCI, ¿no? sí señor. Ah. Está muy bien lo que dijiste. La verdad que la imagen que yo te doy es bastante chota para que me digas todo lo que me dijiste. Está perfecto. Eh, de hecho, las burbujas aéreas que mencionás
vamos a mostrarle para todos, ¿no? Están acá, alrededor de un asa que impresionaría de colon, ¿sí? Y si está en la línea media, en la pelvis, pensaríamos que puede ser sigmoide, ¿sí? Sí, señor. Entonces, como en sigmoide, la rarefacción perisigmoidea, primero, a priori podemos pensar que sea una diverticulitis. Tenemos que tener en cuenta eso, lo que dijo muy bien Miguel, que las diverticulitis se pueden perforar, ¿sí? Y que las perforaciones pueden generar aire. Y el hecho de que se extravase el aire puede pasar de dos maneras, una en el borde mesentérico y otra en el borde antimesentérico. Bien, en el borde mesentérico pasa lo que pasa en este caso, ¿sí? En el cual las burbujas aéreas quedan agarradas en el mesenterio, ¿sí? Y quedan bloqueadas de esa manera, ¿tá? Entonces esto sería lo que configura una perforación bloqueada en el que no vemos un signo de neumoperitoneo, ¿sí? No hay aire en el peritoneo en puntual, sino que hay aire sí en el meso, ¿sí? Ha quedado en el meso, en el órgano de fijación del sigma a la pared posterior del mesenterio y del peritoneo, perdón, y de esta manera no vamos a ver probablemente el neumoperitoneo, ¿sí? Exacto, mesosigma. Me parece que no tengo otra imagen de este paciente. No tengo otra imagen de este paciente. Pero bueno, está muy bien lo que dijiste, Miguel. El resto del estudio no arroja nada patológico. Esa es la idea de esta imagen, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco una vez que tenemos más o menos ya ubicadas las grandes estructuras peritoneales, vamos a evaluar un poco lo que corresponde a la clase también, que es la parte de hernias, que es dentro de todas las hernias son relativamente frecuentes, ¿sí? A veces no generan nada, pero a veces pueden generar algunas complicaciones, ¿tá? La idea es repasar más o menos los diferentes tipos de hernias más frecuentes, y las más frecuentes son las más frecuentes, ¿sí? Porque hay algunas que son muy frecuentes y otras que son muy poco frecuentes. Entonces vamos a ir a las más frecuentes. Imaginen que tiene un valor añadido en personas con características antropomórficas, en este caso, digamos, que limiten al examen físico. ¿Qué quiere decir esto? Que el diagnóstico de las hernias es clínico, ¿sí? Nadie puede hacer una tomografía para ver si tiene una hernia o si la hernia está estrangulada o está encarcerada. La idea con la tomografía es ver la posibilidad de evaluar complicaciones de las hernias, ¿sí? Para nada más. Bueno, para hablar un poco de eso, ya hablamos de la parte interna, ahora vamos a hablar un poquito de la pared, que no me quiero poner demasiado técnico, ya les dije, pero que entendamos que hay un eje central en la pared anterior, en la pared anterior del abdomen, que está formado por los músculos rectos del abdomen que van desde la apófisis sifoides del esternón hasta las sínfisis pubianas, ¿sí? Todo esto conforma la vaina de los rectos, que a veces es músculo, a veces es vaina, a veces es tendón, pero bueno, en el fondo es siempre lo que tenemos que mirar. Se forma a su vez la saponeurosis de tres músculos situados anterolateralmente, capa anterior, que va a estar el oblicuo externo y el oblicuo interno, la capa posterior, que está el transverso del abdomen y oblicuos internos, y en la cara interna de los rectos se insertan las fibras terminales de estas capas para formar la línea alba, que es una línea tendinosa que es de fijación. Por debajo del ombligo, las fibras de los tres grupos musculares anterolaterales pasan por delante de los rectos anteriores. Bien, esto es lo que vemos todos los días dentro de la tomografía. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué músculo es cada uno y de esta manera poder evaluar adecuadamente, ¿sí? Por ejemplo, músculo generalmente medial, el más interno es el transverso del abdomen y después los músculos oblicuos, tanto interno como externo, y tener en cuenta los músculos rectos anteriores. No olvidemos su inserción, porque los músculos oblicuos se insertan
en estructuras blandas, pero los músculos rectos del abdomen se insertan en estructuras duras, ¿sí? Hasta la sínfisis pubiana, de sifoides a sínfisis pubiana, y son músculos que en pacientes mayores, en pacientes, pueden llevar patología, ¿sí? Sobre todo porque están involucrados en todos los posquirúrgicos y porque son músculos de mucha tensión y pueden generar mayormente sangrados, por ejemplo, o colecciones, bien, pacientes mayores, anticoagulados, etc. La pared posterior está formada lateralmente por el dorsal ancho del abdomen, ¿sí? Fíjense, el cuadrado lumbar, bien, todo esto va a conformar la pared posterior, tanto de un lado como del otro, ¿sí? Bueno, una vez tenemos más o menos la pared entendida, vamos a ir puntualmente a algunas hernias más frecuentes, entre las cuales son las hernias inguinales. Es una apertura, la hernia inguinal es una apertura en el plano miofacial de los músculos oblicuos, ¿sí? Y los músculos transversales que puede permitir la herniación de los órganos que están intraabdominales, ¿sí? O los extraperitoneales. Bien, esto puede ser parte de colon o parte del intestino delgado. Bien, la clasificación en sí es de tipo de indirectas, directas y femorales, ¿sí? El componente, eh, me refiero a que está mal escrito, las indirectas, directas y femorales son las más frecuentes de todas, de las tres, no que las femorales son las más frecuentes, me quedó mal eso. El componente puede ser congénito, hay hernias congénitas, y adquiridos por la debilidad del saco, por la debilidad en realidad del conducto del anillo inguinal, ¿sí? La mayoría de las hernias son adquiridas. Las indirectas son las más frecuentes, suelen ser adquiridas por la debilidad del anillo y van a estar situadas por fuera y superior a los vasos epigástricos, ¿sí? Esta es la que habitualmente nosotros logramos ver en un estudio de abdomen, que un paciente que viene por otra cosa, y lo que vemos es lo que informamos como anillo inguinal izquierdo o derecho complaciente, digamos, ¿no? Como que vemos que tiene el anillo, el conducto inguinal tiene grasa adentro, entonces damos por sentado que es grasa del mesenterio que protruyó ahí. En varones va a ir a escroto y en mujeres va a ir a labios mayores siguiendo el recorrido, el trayecto del ligamento redondo. Ven, fíjense acá, en la foto está bien graficado cómo tenemos el conducto inguinal, ¿sí? Y cómo la hernia de contenido graso está en situación anterior y lateral a los vasos epigástricos. Los vasos epigástricos van a ser ramas de los vasos femorales ascendentes, ¿sí? Entonces vamos a tener la ubicación anatómica con respecto a eso. Esto en el caso, obviamente, del lado izquierdo. Obviamente del lado derecho va a ser va a ser lateral, digamos, ¿no? A lo que me refiero. Esto en el caso de las hernias indirectas. En cambio, las hernias directas, vamos a ir directamente a la imagen, nos vamos a encontrar que están posteriores y en general medializadas con respecto a los vasos epigástricos, ¿sí? No es que están contralaterales, justo este paciente tiene la hernia del otro lado, ¿sí? Entonces, estas son particularmente más frecuentes en varones, ¿sí? El contenido herniario discurre superior al ligamento inguinal y el medial a los vasos epigástricos, ¿sí? Posterior. Suelen hacer menos complicaciones y no atraviesan todo el curso del canal, por lo tanto, son menos propensas a la complicación, ¿sí? Los cortes de tomografía en una hernia inguinal directa emerge
anteromedial, como dijimos, a los vasos epigástricos, y el saco se dirige inferior a los vasos epigástricos a medida que sobresale. Estas hernias producen una compensación lateral del canal inguinal y de su contenido como una compresión, perdón, como vasos testiculares, conductos deferentes, ¿sí? Son hernias que en sí son menos frecuentes que las otras y tienen son menos propensas a complicaciones más allá de las características en sí. Pero a tener en cuenta, recuerden que las que están por delante y medializadas a los vasos epigástricos. Hernias femorales se ven principalmente en las mujeres, son menos frecuentes, ¿sí? Particularmente son más frecuentes del lado derecho y se originan por debajo del ligamento inguinal y protruyen a través del anillo femoral. Tienen otra ubicación, ¿sí? Presentan un riesgo incrementado de compresión de la vena femoral y de la hernia en caso de encarceración. Un riesgo incrementado de estrangulación, por lo cual deben priorizar su manejo, ¿sí? Las imágenes de tomografía, el cuello del saco coronario protruye a través del anillo femoral medial a la vena femoral común que suele estar comprimida por la hernia. Y esto puede causar a su vez la congestión de pequeños vasos colaterales, y las hernias femorales suelen tener el cuello característicamente en forma de embudo. Fíjense cómo dentro de ya medializada y descendida con respecto, ¿no? Acá ya estamos viendo casi sínfisis pubiana. Bien, estamos viendo casi sínfisis pubiana, o sea, estamos en situación más caudal con respecto a las hernias del anillo inguinal. Y veamos cómo acá el anillo inguinal ha quedado relegado, ¿sí? Y ha quedado desplazado anteriormente, con lo cual las femorales están posteriores al anillo inguinal, ¿sí? Ahí me dicen que dejé de compartir. Yo veo que estoy compartiendo normalmente. ¿Está bien eso? ¿Alguien Se ve lo bien, ve? se ve bien, Doc. Está todo bien, Gustavo, se ve perfecto. Está bien, Doc. Se ve bien, Me Gustavo. asusté. Bien, se ve Me bien. asusté. Ya veo que estaba hablando solo. Bueno, después otro tipo de hernias, como son las ventrales. Están la hernia umbilical, que es una de las más frecuentes, ¿sí? Estas las vemos en muchos pacientes, se mencionan. Hay que tratar de medir el cuello, tratar de medir el diámetro de las hernias. De esta manera podemos, por un lado, tener una aproximación del volumen y por otro lado, evaluar si existe algún grado de rarefacción de la grasa o existe algún grado de congestión de los vasos que contiene por el tema de, bueno, a ver, a veces son pacientes de guardia que tienen dolor abdominal y además se encuentra una hernia epigástrica, perdón, una hernia, bueno, sí, epigástrica o una hernia umbilical, y nosotros debemos por lo menos evaluar cómo está esa hernia como para descartar que no nos estemos comiendo que no tenía nada el paciente y en realidad era la hernia. En este caso, hernias de la línea alba, de la línea media, cuando existen, en este caso, pacientes a veces mayores, a veces no tan mayores, fíjense que existe una asimetría entre los dos músculos rectos, ¿sí? Y la línea media está aumentada, ¿bien? Que más o menos a partir de los 2 centímetros, depende de la bibliografía, pero a partir de los 2 centímetros nos va a hablar de una diastasis de los rectos que está asociada con un aumento de la frecuencia de protrusiones epigástricas, ¿sí? Pueden ser supraumbilicales, infraumbilicales o en sí paraumbilicales. Nada, tener en cuenta que el contenido
si es graso, es menos probable que se encarcere, ¿sí? Y en el caso de tener contenido intestinal, siempre evaluar que no haya distensión proximal, signos de estrangulación o signos de encarceración. Bueno, ¿quién se anima a ver? Alguien que no sea Miguel ni Álvaro. Alguno que no conozca, porque si no después me dicen que yo les escribo el libreto a los chicos para que, para que pregunten. ¡Qué silencio! Ahora sí me quedé solo, me parece. Gustavo, tenés 101 alumnos escuchándote. 101 mudos. Quedaron mudos. Tienen que describan qué estudio es, cómo está la Es una columna. placa. Te voy Es a una preguntar si está parado o está acostado. Claro, todo eso. A ver. A ver, alguno, no sé, pasa que no me acuerdo. Nubia abrió el micrófono. Nubia. Nubia, dale, no levante la mano, hable nomás. Contreras, del hospital Hola, Piro 1. hola, A ver, buenas noches, doctor. Nubecita. ¿Cómo A está? ver, Nubecita. Pues ya se hace llamar Nubecita. Sí. Qué grande. Buenas noches, doctor. Ahí tenemos una radiografía simple de abdomen de pie, donde vemos unos niveles hidroaéreos a nivel del sigma y de transverso. ¿Qué más? Mirate la configuración vos ves ahí dos asas de intestino delgado que tienen un nivel hidroaéreo, ¿sí? Fíjate la Están configuración de pila de moneda sí, de las así es, asas, como en ¿sí? pila de moneda extendida las asas. ¿Y eso a qué parte del intestino nos va a dar una? Vamos a hablar más de el delgado, ¿no te parece? Sí, el intestino delgado a nivel de la parte. Ajá. Muy bien, perfecto. Bueno, perfecto. Realmente sí, es de pie, el paciente en el que sospechamos una hernia, una encarcelación de hernia, hay que hacerle la radiografía de pie para poder ver adecuadamente los niveles. Y con eso ya no deberíamos teniendo en cuenta si la hernia está estrangulada, no es coercible, digamos, no logramos meterla y con esa placa ya mucho más para pensar no tenemos. Igual ahora vamos a ver también alguna tomografía. Otras hernias ventrales, gracias Nubia. Otras hernias ventrales es la hernia de Spiegel, que es una hernia menos frecuente, pero es de contenido abdominal, que se da a través de la línea semilunar y borde externo del músculo recto, ¿sí? No llega hasta tejido celular subcutáneo, queda contenida, ¿sí? En la fascia del músculo oblicuo, que es el músculo más externo del que mencionamos. Vamos a ver alguna imagen. Acá tenemos, ¿ves? Vemos una protrusión a través de la pared, pero que está contenida por la fascia, no llega al tejido celular subcutáneo, está contenida por la fascia del músculo externo que está claramente disminuido en su espesor, ¿sí? Como todo el resto. Fíjense acá los rectos anteriores, cómo están tróficos con el tiempo y con algunas patologías o la vida misma. Va generando una disminución del espesor y eso termina generando un aumento como de la permeabilidad, que en este caso tiene
contenido de qué? Nubia, a ver si ya que está con el micrófono en la mano. Nubia abandonó. Me aparece No me la parece que sesión. abandonó la casa. Gracias. Contenido graso, pienso yo. Muy bien. ¿Dónde está el que Bien. habló? Nadia Tatiana Tariguana. Grasa, dice Nadia. Muy bien. Bueno, y después otra de las hernias que frecuentamos es la de los obturatrices, ¿sí? Que es la hernia de la pequeña anciana delgada, que predomina en mujeres multíparas, de edad media 80 años, y el lado derecho es generalmente más afectado por el tema de la soltura, digamos, que tiene el músculo, el colon sigmoide del lado izquierdo, ¿sí? Normalmente del 13 al 88% se asocia con hernias femorales, ¿bien? Y la hernia puede contener intestino delgado y el porcentaje de hernia de Richter llega al 70%. Las hernias de Richter generalmente, bueno, ahora lo voy a explicar un poquito. Bueno, esto tenemos un caso similar en el que vemos, en este caso, una radiografía, pero en este caso de paciente acostado, en el que se ve también la distensión en pila de moneda bien asociable al intestino delgado, ¿sí? Y acá vemos la tomografía, como vemos la hernia, el asa de intestino, en el cual genera, si bien tiene contenido aéreo, genera un aumento del espesor y un aumento de la captación parietal, ¿sí? A través de la encarcelación de la hernia, ¿sí? Que se viene por aquí. Todo esto va a generar una distensión del intestino proximal y esa asociación en pila de moneda tan característica. Bueno, acá vemos los cortes axiales, una hernia a través de los músculos obturatrices, ¿sí? Obturadores, en el que la misma situación que estábamos hablando recién. Vemos un engrosamiento, un afinamiento en pico del asa de intestino delgado y una gran distensión de asas proximales. El paciente obviamente está acostado boca arriba, por lo que tenemos en este caso niveles hidroaéreos. La hernia de Richter, que es lo que dije que está asociado probablemente a las hernias de tipo obturador en los músculos obturadores, es una hernia que es una característica de las hernias en las que solo se genera como una especie de pellizco del borde antimesentérico, bien, siendo este el borde mesentérico y este el antimesentérico, un pellizco del borde antimesentérico y que suelen comprometer la vasculatura, ¿sí? La vascularización del asa. Viendo un poco ahora lo que es órganos abdominales, ¿sí? Lo que son las hernias internas, presentan un desafío para el radiólogo, ¿sí? Es bastante difícil, bien, ya que los cuadros cursan con similares imágenes y presentaciones que los vólvulos y las bridas. Se define como la protrusión de una víscera abdominal por un orificio dentro de la cavidad abdominal, dentro de todos los que ya mencionamos. En general, las hernias internas no tienen predilección de edad ni género y la aparición es rara, ¿sí? Tienen diferentes tipos. A ver, no quiero ponerme tampoco muy técnico a esta hora, pero las paraduodenales son del lado izquierdo probablemente las de mayor frecuencia, ¿sí? Porque me parece más interesante describir las características en sí que el tipo de hernia interna, ¿no? ¿Qué hallazgo nos permite reconocer una hernia interna?
Bueno, encapsulación de asas dilatadas en una localización anormal es de importancia, aglomeración de asas intestinales en un saco horneario, evidencia de obstrucción con dilatación segmentaria y estasis en los vasos, en estasis del asa, perdón, y cuando hay algún tipo de anomalía en la ubicación de los vasos mesentéricos, ¿bien? También por eso es que se pueden parecer en la presentación radiológica a los vasos, al signo de remolino, ¿sí? A vólvulo, ¿bien? Esto es lo que puede generar. Fíjense, como vemos acá, si bien acá existe algún grado de distensión de asas intestinales, fíjense cómo acá vemos un saco puntual en donde se visualiza aislado y distendido con paredes engrosadas con respecto a las asas adyacentes. ¿Bien? Acá tenemos también como un arremolinamiento de la vasculatura con distensión, ¿sí? De todas las asas intestinales, en este caso más atribuibles para el lado izquierdo, y del lado derecho presentan más normalidad. Fíjense acá, posterior a todas las estructuras, cómo se visualiza el colon descendente, generalmente colapsado, que es una de las particularidades que hay en la obstrucción intestinal, que no es el objetivo de la clase, pero el colon pierde esa distensión y ese contenido habitual. Bueno, como dijimos, las paraduodenales son alrededor de la mitad de los casos, puede ser de dos tipos, más frecuente es la izquierda. Y bueno, se trata de un punto es por un punto de fusión que hay entre el mesocolon transverso, el mesocolon descendente y el mesenterio. El mesenterio de asas de intestino delgado, este punto de fusión va a generar probablemente un sitio en donde se genere la debilidad necesaria como para generarse una hernia interna, ¿sí? O sea, predominantemente del lado izquierdo. Y acá vemos como asa de intestino, ¿sí? Probablemente yeyuno, van a presentarse más del lado izquierdo. Y acá, como vemos, como todo un abanico de asas de yeyuno se mete en el saco horneario, o sea, forma parte del saco horneario con sus vasos, ¿sí? Líquido y engrosamiento parietal difuso. Sí, Miguel, sí. Doc, una pregunta. Cuando usted dice arremolinamiento de los vasos, ¿quiere decir que hay una malrotación intestinal? No, la malrotación intestinal es otra cosa. Esto sería la malrotación intestinal es una patología en sí. Esto sería un arremolinamiento de los vasos generado por en realidad la pérdida de localización habitual de las asas intestinales que nutren esos vasos. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. El, el vólvulo tiene la misma característica, el signo de Whirlpool, el signo del remolino. ¿Por qué? Porque el vólvulo de colon, por ejemplo, el asa de intestino, el asa de colon se gira sobre sí mismo y eso genera que todos los vasos que la siguen se arremolinen, ¿sí? Entonces, de esta manera, si entra en el saco herniario, tal vez va a generar que el saco se rote sobre sí mismo y eso genere un arremolinamiento, pero no sería una malrotación intestinal porque eso, la malrotación intestinal es del intestino completo o parcial, pero no es de un segmento. Doc, una preguntita, Álvaro. Cierra. Doc, ya que estamos en el Venga. tópico de hernias internas, no sé, te quería preguntar desde tu experiencia, Doc, digamos, si has visto en tu experiencia una hernia que se llama hernia de Petersen, del espacio de Petersen, que es prácticamente una complicación postquirúrgica de la Yerrux,
en donde se mete el asa dentro de esa quilla, dentro de ese espacio. No sé si en tu experiencia habrás visto una, porque justo el otro día con Ceci, con una compañera, estábamos viendo, pidió un cirujano un control y queda uno como que, ¿y esto? Y total, empezamos a buscar y bueno, ya que estás tratando el tópico de hernias internas, o sea, me quise como traerlo a colación, no sé si en tu experiencia lo has visto o si no es tan frecuente. No, la verdad que la hernia de Petersen no es frecuente. Estaba dentro de la bibliografía para la clase, pero no, ni la menciono porque sí, porque la verdad que yo no la he visto, o por lo menos no me he enterado que la he visto, porque por ahí uno ve una obstrucción o ve una alteración del paciente después de la IDRUX, ¿sí? Que la IDRUX es un postquirúrgico bastante habitual que vemos, pero, pero bueno, la verdad es que nunca la he diagnosticado yo puntualmente. Si querés después, vemos ese caso porque seguramente es interesante. Doc, Bueno, perdón, con lo que dijo el compañero Álvaro, Doc, sí, lo que pasa es que hay varias hernias que tienen una entidad infrecuente. Por ejemplo, a mí me tocó ver una hernia que se llama la hernia de Amián, que es como la hernia inguinal que contiene el apéndice secal. Me llamó mucho la Sí, curiosidad porque, o sea, eh, puede estar normal o estar inflamado o estar abscedado o incluso perforado. Pero lo que más el diagnóstico se hace durante la intervención quirúrgica. O sea, yo vi la imagen donde se veía la hernia inguinal y debajo venía el apéndice secal. Entonces me llamó mucho la curiosidad, ¿puede estar normal o inflamada o abscedada o sí, perforada? exacto. De eso yo no he visto nunca. Yo, en lo personal, no sé si alguno de ustedes ha visto, pero yo no he visto nunca si tienes, de si esas tienes hernias. Migue, ahí mete la cucharada, si tienes Migue, ten tu caso que yo tengo una y tuve la oportunidad de ver una con el doctor Formia, que ya no está. Rarísimo, rarísimo, de Hola, hecho. Gustavo, perdón, Hola. Sí. quería hacer un comentario. Nosotros tuvimos un caso de hernia de Amián, como menciona acá el colega, y lo publicamos por la rareza en la revista de la Asociación Médica Argentina, la AMA. Eso lo pueden Ajá. buscar porque está muy bien documentado, tenemos la pieza, todo cómo fue la cirugía, y era una cosa rara, ¿no? Muy, muy rara. Sí, realmente Es la única es que vi en raro. mi vida, ¿no? Y fue un hallazgo porque no nos cerraba hasta que, bueno, dimos con esa entidad. Así que los invito, al que quiere ver eso, está indexada la revista, así que pueden verlo y buscarlo en la Asociación Médica Argentina, la AMA, ¿sí? Perfecto. Publicado ahí como un case report. Bueno, dale Álvaro, lo buscamos. Ahí está, sí. ¿Listo? No, una de las cosas que he visto recientemente en las hernias inguinales a veces es un segmento de vejiga eh, dentro de la hernia, pero ya que en una parte del apéndice no, eh, como hallazgo extraño, digamos. Pero no, me voy a poner con eso. Bueno, entonces para seguir, no queda mucho, prometo que no queda mucho, estoy medio excedido. Eh, Están las hernias también parasecales, de asa cerrada. O sea, la particularidad del asa interna, de la hernia interna, es que va a ser muy difícil de identificarla, entonces tenemos que ver signos puntuales, signos indirectos que nos van a dar una mano y no dejar de pensar nunca en que existen, como para tenerla en cuenta, ¿sí? De todos modos, el diagnóstico sí, probablemente lo vaya a hacer si no es muy evidente, probablemente lo vaya a hacer el cirujano.
En este caso vemos como hay un área focal de asas de intestino delgado distendidas, ¿sí? Es más o menos dentro de lo mismo que venimos charlando. Después, bueno, esta sí. Vamos a ver, ponele. No, pues no lo sé, no se las voy a hacer describir porque es complejo. Vemos cortes axiales de una tomografía sin contraste endovenoso, con contraste oral pasado, ¿sí? En el que se observa una distensión, en este caso de asas de intestino delgado, y el colon tiene contraste oral, ¿bien? Pero en este caso, miren, este es un paciente nuestro. En este caso, miren cómo el asa más posterior, ¿sí? Siempre que va a ser el colon descendente, el asa más posterior y más lateral a ubicar que va a ser el colon descendente, en este caso lo que hace es estar en situación medial a asas de intestino delgado, ¿sí? Entonces esas asas de intestino delgado que están contactando y que están en situación medial al colon descendente nos hizo pensar en una hernia interna por una localización anómala, nada más, ¿sí? Porque tampoco es que está tan distendido todo y no hay nada ahí que en esas imágenes ni en otras, pues estas son las más representativas que agarré, que nos diga que hay alguna alteración en sí. Solo por ahí hay un poquito de engrosamiento de la fascia del parietocólico izquierdo, bien, pero en sí lo único que nos da a entender que pueda llegar a ser una hernia interna es que las asas de intestino delgado están por fuera del asa de intestino, que esto no es sigma, no es sigma, esto es colon descendente. Doc, ¿y ahí adyacente hay vasos mesentéricos o es ganglios? No, esta es toda vasculatura mesentérica. Toda la, Fíjate, viene el dato, viene la pregunta, fíjate cómo distal al colon no hay vasculatura. Fíjate que acá sí y acá muy poco, ¿sí? Con lo cual habrá que ver que la vasculatura debe estar arriñonada en algún lado en donde nosotros no lo estamos viendo, pero que la vasculatura pare ahí, en el colon, ¿sí? ¿Se entiende? sí, sí, señor. Por eso todos signos medio muy indirectos es donde podemos identificar. Bueno, tema complicaciones, más ya las hemos visto. Las principales, una obstrucción intestinal, presentan alto riesgo de estrangulación y los signos radiológicos son dilatación de asas del saco herniario y de las asas intestinales proximales. Por eso recuerden cuando hay una hernia epigástrica, eventración inguinal que tenga asas intestinales en su interior, recuerden mencionar que no hay distensión de asas proximales, ¿sí? Como para dejar tranquilo al quien la esté viendo, ¿sí? Y colapso de asas de intestino del saco herniario, apreciando, por tanto, el cambio de calibre en dicha zona y afinamiento de los extremos del saco herniario a través del defecto de pared abdominal, ¿bien? O sea, ese signo del pico que vimos. Después, incarceración, aquella que no puede ser reducida manualmente, y los signos son estrechamiento del cuello de la hernia, signo del pico, trabeculación de la grasa herniaria, signo de edema, congestión vascular, engrosamiento mural intestinal, engrosamiento parietal, presencia de líquido libre dentro del saco herniario, como vimos ya. Y la estrangulación es cuando se produce ya la isquemia intestinal por el cese del aporte vascular, por este remolino o este afinamiento que hay a nivel del cuello del asa, a nivel del cuello de la hernia, ¿sí? Se asocia a una alta mortalidad, porque bueno, tiene una alta morbimortalidad
porque, en general por la urgencia de la cirugía. Los signos de la tomografía son engrosamiento, alteración con refuerzo de la pared intestinal, aumento del calibre de los vasos mesentéricos, líquido libre, eventual gas venoso portal o ¿cómo se llama? Eh, gas en el espesor parietal o neumatosis intestinal. Bien, a ver algún valiente, ya terminamos. Faltan re poquitas. Alguien que no sea Miguel ni Álvaro, ni Nubia. Si se anima Nubia, a ver si sigue despierto. No voy a pedir diagnóstico. Quiero que me digan qué es, nada más. Ah, hay muchos conocidos que no hablan, ¿eh? Ahí veo. Bien. Están publicando. Colección, dilatación neurismática. A ver, ¿quién levantó la mano? Alguien levantó la mano y se me fue rápido. Bueno, ¿quién dijo colección? A ver, Oscar, dale, habla. Hola, hola, gracias. Pues yo soy R1 de diagnóstico médico, pero pues voy a intentarlo, ¿vale? Mejor. Me parece bárbaro. Listo. El plano de la imagen es un corte axial de una tomografía computarizada de abdomen. Puedo ver que está visible la columna vertebral, se ven ambos riñones, la aorta abdominal también se observa anterior a la columna vertebral, se observan estructuras digestivas, asas intestinales visibles, y como hallazgo principal se observa una masa o lesión en el área que pues, está indicada como 47.9 en el ROI, tal vez es eso. Y esta masa se encuentra en la región del páncreas, tal vez, o adyacente a él. No se observan calcificaciones evidentes dentro de la masa o estructuras tal vez visibles a nivel de ese corte. Se observa gas en asas intestinales, lo cual es normal. La flecha azul está indicando... No, pues, esto es el mouse, yo no es nada, perdona. Listo, listo. ¿Qué más? Eso prácticamente es lo que puedo ver de la imagen. Bien, buenísimo. Bueno, casi todo lo que dijiste está bien. Me dijiste que era de páncreas seguramente porque lo visualizás a la lesión en proyección de donde podría estar el páncreas, lo cual está muy bien, pero no es de páncreas, ¿sí? Eh, Como para explicarte así muy simple por ahora, el páncreas vos siempre lo tenés que buscar alrededor de los vasos mesentéricos, que son estas estructuras que están acá, una siempre más ancha, más gruesa que la otra, que es la vena mesentérica y la arteria mesentérica, y el páncreas vas a empezar a buscarlo alrededor de esos vasos, ¿sí? Por lo tanto, acá vas a tener la región de la cabeza, ¿sí? Y por detrás de esos vasos vas a tener el proceso uncinado, ¿sí? Entonces, esto parecería estar un poquito por detrás del páncreas. ¿Y cómo te parece que se comporta esta imagen con respecto a las asas intestinales? Con respecto a las asas intestinales, pues, Claro, porque una lesión puede hacer dos cosas. Una, estar entre la pared y las asas intestinales, o la otra, desplazar las asas intestinales anteriormente. parece que las está desplazando anteriormente.
Anteriormente, claro, exactamente. Entonces, si desplaza las asas anteriormente, ¿cuál te parece que pueda ser la localización? Porque vos Eh, no la ves flotando entre asas a esa imagen. no, retroperitoneal no. Claro, exacto. Todo lo que desplace las asas anteriormente, vamos a entenderlo como algo que es retroperitoneal o por lo menos extraperitoneal. En este caso, al estar tan pegado a la aorta, ¿sí? Y tan pegado al riñón izquierdo, asumimos que pueda ser retroperitoneal. ¿Bien? Ujú. Así que de esta manera nosotros nos damos cuenta de que esto puede ser, más allá de que está mal medida, no tiene que medirse de esta manera, sino que tiene que medirse de esta manera, pero es como agarré la foto así como estaba, del informe que es un estudio nuestro, de Swiss. Eh, Tenemos que pensar que es una lesión que está localizada a nivel retroperitoneal y, como dijo muy bien ahí Miguel, lateroaórtico, en espacio lateroaórtico. Bien, esta es una adenomegalia en un paciente de 44 años, creo, en donde, bueno, nada, me lo consultaron justamente por eso, para ver de dónde salía una semejante adenomegalia con refuerzo periférico e hipocaptación central, ¿no? Como signos de necrosis. Bueno, eso habrá que verlo. Ahí Nubia quiere... Hola doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estaría lateroaórtico. No sé si podríamos llegar a pensar si podría estar localizado a nivel de la glándula suprarrenal izquierda. No, yo creo que no porque está a la altura del tercio medio del riñón, con lo cual eh, me Entonces, parece que no. podría estar pensando en una adenomegalia retroperitoneal. Sí, sí, retroperitoneal. La idea de la imagen, más que saber el diagnóstico, digamos, histológico en sí o a qué pertenece, es qué localización y cómo se comporta esta lesión con respecto al peritoneo, ¿sí? Está tan posterior al peritoneo que lo empuja hacia adelante. Entonces, todas las estructuras que desplacen el peritoneo o las asas intestinales hacia adelante las vamos a catalogar como extraperitoneales. Y guarda porque la patología del retroperitoneo es distinta de la patología del peritoneo, entonces ya tenemos un escalón diagnóstico arriba, ¿sí? Gracias, Nubia. Doc, una pregunta. ¿Sí? El riñón homolateral lo veo como globuloso y con una densidad diferente al riñón contralateral. Me llama la curiosidad que ahí saliendo del riñón se ve muy hipodenso. eh, no sé si lo estoy viendo yo, pero el riñón izquierdo lo veo muy, muy denso respecto al riñón derecho. Sí. No, lo que sucede es que está un poco alterado el riñón por la compresión de la adenomegalia, pero porque tiene una dilatación ectásica. Esto que está acá no es la vena renal, sino que es el uréter. Entonces está un poquito dilatado y eso genera toda una compresión ureteral y una ectasia de ese riñón, ¿sí? La vena renal estaba bien, creo que hasta era retroaórtica y pasaba por aquí. eh, entonces no había ningún problema. Pero sí es verdad que está un poquito rarefacto el riñón en particular. Bien bien la aclaración. Esta imagen, me quedó medio arriba, no sé qué pasa. Esta imagen me la voy a decir yo porque en realidad la iba a sacar, pero me quedó. Esto lo que tiene es aire en la vesícula engrosada, tiene mucho que ver con el peritoneo o la localización, solo que tiene un poco de rarefacción, ya que es una fístula colecisto-entérica que, bueno, que estaba en seguimiento para el tratamiento y bueno, no me acuerdo por qué la iba a poner, pero eh, nada, no los quiero volver loco con esas cosas. En este caso volvemos a ver lo mismo, ¿sí? Fíjense, desplaza asas anteriormente,
una adenomegalia, esto sí es una flor de adenomegalia lateroaórtica, desplaza anteriormente asas y tiene otras adenomegalias ahí en proyección mesentérica, ¿sí? En este caso lo que quería mostrarles es bueno, una apendicitis de libro, digamos, una retrocecal ascendente, eh, en donde podemos visualizar cómo con el edema de la misma apendicitis y de la rarefacción de la grasa, empezamos a reconocer las fascias, ¿sí? La fascia lateroconal, la fascia paleocólico, que en este caso no se reconocen, ¿sí? Y en este caso sí. Es donde empieza a haber edema que empezamos a reconocer las estructuras que separan los compartimentos anatómicos. Esta es una de las... esto es un esquema de un corte axial en el que nosotros, solo para mencionar, vamos a tener nuestro peritoneo ya tan estudiado y en situación posterior al retroperitoneo vamos a tener el espacio ya del retroperitoneo, o sea, el espacio extraperitoneal que va a abarcar todo esto, ¿sí? ¿Cómo se llama? El espacio en donde discurre el colon tanto ascendente como descendente, ¿sí? El páncreas, ¿bien? El espacio pararrenal y el espacio tanto pararrenal anterior como pararrenal posterior, las fascias lateroconales, ¿bien? Y tener en cuenta que, exactamente, como dicen ahí, tener en cuenta que el espacio pararrenal posterior, ¿sí? Y las fascias laterosconales suelen ser cavidades, como se llama, cavidades virtuales, que en general no están distendidas porque no hace a la patología. Pero en el caso de enfermedades en la antigüedad, enfermedades como una pancreatitis severa, en la que se ocupaba todo el espacio retroperitoneal con contenido inflamatorio por el páncreas, el contenido de una pancreatitis necrohemorrágica solía difundir hacia la región anterior del abdomen y empezaba a presentarse este tipo de signos, ¿sí? De una pancreatitis necrohemorrágica en el que empezaba a aparecer un hematoma en la pared anterior del abdomen y solo de esa manera lográbamos entender de qué manera se efectuaba este signo, ¿sí? Que se llamaba, como dice Alan, el signo de Cullen, que bueno, hoy en día no lo vemos porque hoy las pancreatitis necrohemorrágicas son más controladas y la verdad es que yo de todas las pancreatitis, de todas las imágenes de pancreatitis que tengo, ninguna tiene estos signos, ¿sí? Por eso tuve que poner un esquema porque si no, no lo íbamos a ver nunca. Bueno, esto es nomás para que quede es el corte sagital del mismo esquema en el que se ve el saco peritoneal, ¿sí? El espacio pararrenal anterior, el espacio pararrenal posterior y todo lo que es el espacio perirrenal, ¿sí? Que pertenecen ya al retroperitoneo, ¿no? Puntualmente esto, solo mencionar que existe lo que mencionamos, un área desnuda hepática que no está circundada por el peritoneo parietal ni por el peritoneo visceral, y si llega a haber en este caso, un traumatismo o lesión, lo que da a entender es cómo el contenido líquido, hemático, inflamatorio, lo que fuera, va a discurrir caudalmente y de forma extraperitoneal. Acá vemos en este caso una ocupación del espacio retroperitoneal que desplaza anteriormente a toda la vasculatura y a todas las asas intestinales, y en este caso a la silueta renal izquierda, debido a la ruptura de un aneurisma, que justo en esta imagen no se ve,
pero la ruptura del aneurisma con sangrado de todo el espacio retroperitoneal, como para dejar en claro los diferentes compartimientos en el que el espacio peritoneal no se ve alterado por una situación así. Y fíjense cómo acá desplaza el espacio dentro del espacio pararrenal izquierdo, se desplaza anteriormente la silueta colónica y en este caso también. Este en particular es ver cómo existe una proliferación del peritoneo parietal, ¿sí? Esto era un mesotelioma del periteo, una cosa rarísima, un mesotelioma peritoneal de la serosa del peritoneo parietal que genera una nodularización y un crecimiento del peritoneo, ¿sí? Con obviamente aumento de la permeabilidad de todo el peritoneo, con pérdida de la absorción, todo infiltrado. Eso genera, bueno, la citis y después va a generar la obstrucción de uréter distales. Y en este caso también vemos una colección que discurre todo por el espacio pararrenal posterior, que va desde la región más craneal del abdomen hacia posterior, ¿sí? Es una colección periesplénica o de origen esplénico que termina generando toda una distensión del espacio pararrenal que generalmente por ahí el pararrenal posterior no lo vemos, pues es una cavidad virtual, pero en cuanto empieza a aparecer líquido inflamatorio, sangre, gas, lo que fuera, empieza a distenderse. Esto es lo mismo, pero es la fácil, digamos, el espacio peripancreático, cuando en una pancreatitis leve empieza a generar algún grado de rarefacción, engrosamiento de la fascia retroperitoneal con distancia de las asas intestinales, ¿sí? Y que cae generalmente a los parietocólicos, en este caso del lado derecho. Y en este caso, la afectación del retroperitoneo, ¿sí? del espacio pararrenal posterior, que se va a ver en la pelvis como una alteración también bien del retroperitoneo, perivascular, sin envolver a los vasos, por las diferentes características del retroperitoneo, ¿sí? Como puede ser un sangrado del psoas, por ejemplo, a ser retroperitoneal, y no me voy a meter mucho en eso porque es otro compartimiento que estábamos viendo en la clase, pero bueno, yo para que se entienda bien la delimitación de diferentes compartimentos dentro del mismo abdomen, tanto peritoneal como retroperitoneal, que es súper interesante, pero recién la vemos en el momento en el que hay patología, si no, no la vemos. Y esto era un liposarcoma de densidad no grasa, o sea, completamente desdiferenciado probablemente, con implantes importantes, bien retroperitoneal, que desplaza todo anteriormente y vemos acá como asa de colon ascendente termina desplazado allá adelante, o sea que por más grande que sea la lesión, ¿sí? Que vamos a tener, nos vamos a cruzar con lesiones grandes que vayan desde la pared anterior del abdomen hacia la pared posterior, tenemos que buscar los signos de manera de entender cuál es el origen, ¿sí? Si desplaza el colon para atrás, es probable que sea peritoneal. Ahora, si desplaza el colon hacia adelante, es seguro que es retroperitoneal, ¿sí? Bueno, esa es la última. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quedó en pie? Están todos atónitos, no dicen nada nadie. Se quedaron todos duros de... Todos mudos.
Así que bueno. Doc, buenas Bueno, noches. acá hay alguien que Yo habla. de nuevo, Muy bien. ahí me disculpan, compañeros, ahí quedaré como bueno, demasiado preguntón, pero bueno, más que una pregunta, Doc, si se me permite Sí. y si los compañeros están de acuerdo, en 5 minutitos mostrar un casito, más de eso no me demoro, o menos, o hasta menos. Si se me permite, si no, si están todo el mundo cansado ya, bueno, es entendible, pero bueno, no. No, como quiera. No sé, como A mí quiere porque me interesa el tema. el público, como quiere el público, si... Bueno, mostrá tu caso, Bueno, listo, Álvaro. Doc, en este caso Que lo muestre, que lo necesitaría muestre. compartir pantalla, Que no muestre, de todo que muestre. descargado, listo. Necesitaría compartir pantalla, Ahí a ver si se Jefferson me me dijo permite. que sí, así que sí. Listo, Bueno, lo que diga el jefe, escúchame, lo que diga el jefe, Gustavo, lo tenés que pasar a moderador, a Álvaro. ¿ok? Vos Ah, me está por ahí. mataste. ¿Cómo hago? Bueno, ahí te paso yo. No, yo te paso, yo te Vale, paso. listo, Doc, 5 minutitos, no me demoro más de eso. Bueno, pero déjense hacer un comentario, Álvaro, ¿no? Espérate que te encuentre acá. Cierra. A ver, habla si te veo el micrófono, Álvaro. Hola, hola, Porque son 100 personas que tengo que encontrar acá. ok. A ver, Espérate. ahí estoy abriendo. Espera. Ya que Revisa. estamos, háblale, te dicen. Espera, acá, Álvaro, te voy a pasar a moderador. Listo, Doc. Convertir en moderador. Bueno, Entonces, espera. Espérate, Álvaro. Acá estás, espérate. Controles, silenciar, convertir en presentador, convertir en moderador. Tendrías que estar ya, a ver. ok, Álvaro a ver. Yesenia Pomares, ya estás como moderador. Ok, Bueno, bueno, dame un segundito, Doc, y ahora ahí compartir. comparto.